¿Están? Listo. Buen día también, Karen Quispe. Buen día con todos los chicos y chicas de esta aula. ¿Qué tal, pues? Hoy vamos a continuar con la historia universal y trataremos este tema, la primera revolución industrial. Así que eh, nos preguntaremos qué es la revolución industrial, cuáles fueron sus causas, cuántas fases tuvo, y nos sentaremos en estudiar la primera fase, la primera revolución industrial, ¿no? Para eso tenemos que ubicarnos en Europa, especialmente en Inglaterra, en el siglo XVIII, ¿ya? Para hablar, pues, de los inicios de la revolución industrial, muchachos. Así es. Buen día también, Karina Pérez. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a comenzar. Muy bien. Cuando hablamos de la revolución industrial, pues estamos hablando de una de las varias revoluciones burguesas que se produjeron en este tiempo. Hemos dicho ya que entre los siglos XVII al XIX se dieron varias revoluciones burguesas. La industrial es una de ellas. ¿Ya? Así es. Otras fueron, pues, la Revolución Inglesa, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, que estudiaremos la próxima semana, y así vendrán otras más. Estamos viviendo entonces una ola de revoluciones, de cambios estructurales, es decir, va a cambiar desde abajo la sociedad, va a cambiar la economía, va a cambiar, ¿no?, la organización social, va a cambiar la vida del hombre. En algunos casos fueron revoluciones más políticas, o sea, para crear un Estado gobernado de una manera distinta, ¿no? Otras revoluciones, como la industrial, cambiaron la manera de producir, porque ahora vamos a comenzar a producir utilizando máquinas. Y esto va a traer un capitalismo más desarrollado. Esto va a generar una mayor riqueza en los países que logren, ¿no?, hacerlo, y cambios, pues, en general. Muy bien, en pantalla aparece el interior de una fábrica. Al parecer es una siderurgia, es decir, una donde están fundiendo metales, hierro probablemente. Esto no había antes. Las fábricas recién surgen con la revolución industrial. Antes no. Antes habían talleres donde los artesanos producían, pero usando solo sus manos y algunas herramientas. En cambio ahora, lo nuevo que trae la revolución industrial es que vamos a comenzar a producir utilizando máquinas. ¿Ya? Muy bien. Y también algo nuevo que podemos identificar en esta imagen son estas personas que están trabajando en las fábricas, a las cuales la historia les llama obreros, la clase obrera o el proletariado. ¿Ya? Es un nuevo sector que surge con la revolución industrial. ¿Ya? Por ahí también habrán algunos ingenieros de estas plantas, habrán empresarios industriales, ¿no? Cosas que esta revolución generó, ¿no? Desde el siglo XVIII hasta el día de hoy. Muy bien, entonces, estudiemos qué cosa es la revolución industrial y cuáles fueron sus causas, ¿ya? A ver, decimos que la revolución industrial es un proceso de transformaciones económicas y sociales. Así es, no sería una revolución si no cambiara la organización económica y social. Ya, si solamente se diera un cambio de gobernante, no sería una revolución, sería otra lucha, no sé, un golpe de Estado, sería un movimiento
alguna lucha política, pero no una revolución. Tiene que haber un cambio estructural, un cambio desde la base, ¿no? Y la base es pues la organización económica. Muy bien, así que fue un proceso de transformaciones que se dieron a partir del siglo XVIII. En efecto, esto empezó a mediados del siglo XVIII, 1760 aproximadamente, ¿no? Cuando empieza la revolución industrial. Cuando algunas fábricas, perdón, algunas ciudades comenzaron a verse así, con fábricas, ¿ya? Ahí está, ¿no? Y pues ya con el tiempo, la mayoría de ciudades pues ya lo van a tener, ¿no? Más de sus fábricas, van a vivir la revolución industrial. Muy bien, ¿qué es lo que da inicio a esta revolución industrial? Pues el maquinismo. ¿Qué es eso? Pues la utilización de máquinas en la producción. ¿Ya? Así es. En el interior de estas fábricas hay trabajadores, pero también hay máquinas que están pues allí, ¿no? Generando la transformación de ciertas materias primas en otro tipo de bienes, ¿no? Para el consumo de la población. Se están utilizando máquinas para acelerar la producción de bienes. ¿Ya? Cuando es así, decimos que surge la industria moderna. ¿Ya? La industria moderna es la actividad pues que eh, aparece, ¿no? Que cobra gran importancia con esta revolución. Digo industria moderna porque ya había industria antes. Ya desde antes se transformaba la materia prima, pero se transformaba sin máquinas, usando la destreza de los artesanos, ¿no? Con sus manos ellos cortaban, martillaban, ¿no? Pegaban, etcétera, usando herramientas, pero no máquinas. Ahora lo nuevo es el maquinismo y por eso hablamos de una industria moderna. ¿Ya? Muy bien. Y las máquinas no solo aceleraron la producción de bienes, también aceleraron el tiempo en que nos transportábamos. Así es, disculpen el error, es transporte, ¿ya? Antes los viajes eran muy lentos, ahora pues serán acelerados gracias a máquinas que pues ya nos van a llevar más pronto, como ir en ferrocarril, ir en barco a vapor, con el tiempo pues no automóviles, aviones, ¿no? Con el tiempo, así es, ¿no? Muy bien. También las máquinas van a transformar la manera de comunicarnos a distancia, pues tan sencillo ahora es agarrar un teléfono y llamar a una persona que está en otra ciudad, ¿no? A 1000 kilómetros, y podemos hablar con esa persona pues tiempo real, ¿no? Antes no, pues no, imposible, ¿no? Ahora máquinas y el uso de ciertas energías como la electricidad pues nos va a permitir conseguirlo. Muy bien, entonces las máquinas van a iniciar una gran transformación en la vida económica, social del hombre, inclusive para entretenernos, para recrearnos, ¿ya? Yo extraño, por ejemplo, ¿no? Ir al cine, aún no me animo a ir, pues el cinematógrafo, estos proyectores, pues van a aparecer, ¿no? Con la revolución industrial. Uh-huh. O escuchar música, pues también acá, ¿no? Aparece el fonógrafo, un primer instrumento para grabar y reproducir música. Y así tantas máquinas que fueron apareciendo pues con el tiempo. Muy bien. Decimos que esta fue una revolución burguesa. ¿Por qué motivo? Porque los que iniciaron y se favorecieron con esta revolución inicialmente fueron los burgueses. Ellos invirtieron sus capitales, ¿sí? Los ahorros que habían acumulado, en abrir estas fábricas. Y se benefician porque, pues, la mayoría de ellos logró producir, ¿no? Más que antes, vender más, por lo tanto, y tener más ganancias. Así que esto permitió que el capitalismo se desarrolle aún más.
¿ya? El capitalismo va a ser conocido a partir de ahora como el capitalismo industrial, industrial, porque va a ser un capitalismo basado en la industria moderna, ¿ya? Por algo el nombre, pues, que tiene esta revolución, ¿no? Industrial, ¿ya? Acá algunos podemos confundirnos y creer, pues, que lo único que cambió fue la industria, ¿no? No, cambió, pues, todo, ¿no? Las máquinas hoy nos acompañan, pues, para todo, ¿no? Ahora hay máquinas que hacían tu casa, ¿no? Que aspiran automáticamente, ¿no? Aún no tengo yo, pero pues, que así me evito barrer, pues, ¿no? Eh, muy bien. Tenemos entonces una revolución burguesa, ¿ya? Ahí está. Ahora, eh, la revolución industrial empezó en el siglo XVIII, pero no ha terminado. Hasta hoy seguimos viviendo la revolución industrial. Claro, cada vez hay más máquinas, hay una mejor tecnología, hay, ¿no?, un uso de nuevas energías o un uso más eficiente de estas. Seguimos en la revolución industrial. Nuestra vida sigue cambiando. Un invento nuevo y cambia nuestra vida. ¿Ya? Imagínate este invento de Internet, ¿no? ¿Ya? Pues tremendo, ¿no? No estaríamos aquí en este momento, pues sin Internet, ¿no? Que a propósito surgió pues en Estados Unidos, era un proyecto, era de uso militar, ¿no? El ARPANET que le llamaron en tiempo de la Guerra Fría, y ahora pues de uso civil, ¿ya? Mundial, ¿no? Y pues ya contribuye mucho, ¿no? Muy bien. Entonces, la revolución industrial no ha terminado, ni creo que termine, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacemos? Son demasiados años. Ah, pues vamos a dividirlo en fases, ¿ya? Hablamos de la primera revolución industrial, aquella que empezó en el siglo XVIII. Le llamamos segunda revolución industrial a la que empezó en el siglo XIX. Tercera revolución a la que empezó en el siglo XX. Y en el siglo XXI en que nos encontramos, ya empezó la cuarta revolución industrial. Solo que en Perú tal vez no mucho, ¿ya? Pero en los países más modernizados, pues, sus tecnologías, ya están viviendo ellos, pues, una cuarta revolución industrial, con máquinas, pues, con inteligencia artificial, que están interconectadas, para eso, ¿no? Importa el 5G, acá todavía, pues, ¿no? Todavía no sé si hay 5G ya muy difundido, yo tengo 4G nada más, ya, pues, entonces como las tecnologías son distintas, claro, pues porque hay un avance, la fuente de energía son diferentes, y así es que diferenciamos la revolución industrial en varias fases. ¿Qué hacemos hoy? Pues vamos a estudiar la primera fase. Ya en otro momento estudiaremos pues la segunda. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar a las causas de la revolución industrial. Las causas. Muy bien. A ver, no puede haber revolución industrial sin gente que tenga capitales y que los invierta. ¿En qué? Pues en abrir esto, una fábrica. ¿Ya? Imagínate comprar o alquilar un local, tiene que ser pues algo, ¿no? Algo grandecito. Pues tenemos que comprar máquinas, contratar obreros, tenemos que comprar materia prima, ¿no? Tenemos que, ¿no?, pagar impuestos, permisos, y así todo un esfuerzo, ¿no?, una gran inversión que hay que hacer para todo esto, ¿no? Y ponernos pues a producir para luego vender, ¿no?, al mercado interno, al exterior, y ver pues que nos vaya bien, ¿no? Tenemos también competencia y todo eso. Así que eh, la primera causa, y tal vez la más importante, es la acumulación e inversión de capitales. Ahora, ¿quiénes eran los que habían acumulado y van a invertir esos capitales? Pues la burguesía. No va a ser la nobleza feudal, no van a ser pues los campesinos, porque ellos no acumulaban capitales.
Los que sí hacían eran los burgueses. ¿Ya? Es el espíritu burgués, el espíritu capitalista de guardar una, ¿no?, buena parte de tu dinero para pues poder invertirlo después y hacerlo crecer, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Así que tenemos esta primera causa. ¿Ya? Número dos, la revolución agraria. Aquí nos vamos a demorar un poquito para entender qué es esto de la revolución agraria. ¿Ya? Vamos a dedicarle todo este cuadro, esta diapositiva, para hablar sobre la revolución agraria que se dio, ¿ya?, entre los siglos XVIII al XIX, en Inglaterra sobre todo. Lo especifico, ¿no? ¿Dónde, cuándo? Porque hubieron otras revoluciones agrarias. En otros momentos de la historia también hablamos de revolución agraria. ¿Cuál fue la primera revolución agraria? Pues la revolución neolítica. ¿Recuerdan? Cuando recién surgió la agricultura. Y la agricultura permitió al hombre dejar esa vida de cazadores, recolectores, que éramos, ¿no? Cuando éramos primitivos. Muy bien, pero eso fue pues hace 10.000 años, ¿no? De ahí hemos hablado también de una revolución agrícola medieval, cuando se introdujeron pues ciertos cambios o mejores técnicas, mejores arados en la agricultura, allá en los siglos 11, 12, 13. Ahora ya estamos hablando de otra revolución agraria, ¿ya? Una que va a crear pues la agricultura que hoy existe, una agricultura tecnificada, una agricultura mucho más productiva que todo lo anterior. ¿Y qué hizo que la agricultura se modernice? Pues justamente tenemos que colocar acá todo aquello que permitió la modernización de la agricultura y que pues generó que podamos producir más alimentos y así encontrarlo pues digamos al alcance de la gente. A ver, un primer factor para que se dé la revolución agraria fueron los cambios en la propiedad agrícola. A ver, para esto nos vamos a ubicar en Inglaterra. ¿Ya? ¿Por qué repito Inglaterra? Porque todo esto tiene como inicio Inglaterra. En Inglaterra empezó el maquinismo, en Inglaterra empezó la revolución agraria, en Inglaterra empezó la revolución industrial. ¿Ya? Entonces, este país se adelantó al resto en estos cambios. Y esto le va a dar pues provecho a Inglaterra más adelante. ¿Ya? Inglaterra se va a consolidar como la gran potencia del mundo. Por esto y otras cosas que Inglaterra pues ¿no?, vivió. A ver, ¿qué es esto de campos cercados, campos abiertos que aparece en pantalla? A ver, sucede que en el campo habían tierras que no tenían dueño, eran campos abiertos, ¿ya? ¿Quiénes poseían esa tierra? ¿Quiénes iban a esa tierra, ¿no?, llevando sus animalitos o apoyándose allí para poder conseguir, ¿no?, algo más de, de producción? Pues campesinos. Las familias campesinas aprovechaban estos campos abiertos, ¿ya? Muy bien, pero Inglaterra se estaba volviendo un país capitalista. Y esto de que la tierra no tenga dueño, como que no corresponde al capitalismo. En el capitalismo, pues, todo termina siendo propiedad privada. Bien, entonces, en el Parlamento, en Londres, se aprobaron unas leyes de cercamiento, así le llaman, leyes de cercamiento. ¿Qué consiste? Pues en llevar la propiedad privada al campo, hacer de estos campos abiertos, pues, tierras privadas, ¿ya? Tierras privadas. ¿Por qué le llaman campos abiertos? Porque como no tenían un dueño en sí, eran tierras pues abiertas a la gente, ¿ya? En cambio, ahora ¿qué cosas surgen? Los campos cercados. Otros le llaman campos cerrados, ¿ya? ¿Y por qué le llaman así? Porque estas tierras
van a ser ahora apropiadas por gente que las pudo comprar, ¿no? ¿Y quienes tenían la plata para comprarla? Pues burgueses comprarán tierras, extensas tierras, hablamos de haciendas modernas, ¿ya? Y como ellos serán dueños, entonces van a cercar sus tierras. Y por eso hablamos de campos cercados, ¿ya? Los cercos son para, pues, defender nuestra propiedad, ¿no? Construimos muros, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que estamos viendo es que desaparecen los campos abiertos, desaparecen estas tierras donde los campesinos las utilizaban, ¿ya? Las poseían, las aprovechaban para mantenerse. Desaparecen esas tierras y ahora todo es propiedad privada, con los campos cercados, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿esto qué significa, no? Que la burguesía ha invertido en la agricultura, ha adquirido tierras, es dueña de haciendas, y lo que van a hacer ellos es modernizar la agricultura, ¿ya? Entonces, el primer paso para la revolución agraria es que ahora la tierra está en manos de la burguesía y estos hombres lo que van a hacer es, pues, invertir para hacer de la agricultura más productiva. ¿Y cómo que hay que invertir? Pues en mejores instrumentos, en máquinas que comenzarán a aparecer, en traer conocimientos, ¿no? Nuevas técnicas, en traer cultivos que en lugares alejados del mundo se estaban haciendo, ¿ya? Hacer más productivo, pues, la tierra. Los campesinos, cuando sembraban antes, no eran muy productivos porque utilizaban técnicas tradicionales. No tenían plata para adquirir, pues, tecnologías, ¿no? Así que los campesinos producían para ellos, para comer, y una parte, pues, para venderlo, ¿no? En el mercado. Pero de esa manera, la producción agrícola no era suficiente para mantener a una población inglesa que aumentaba y aumentaba. Por eso la burguesía invirtió para poder producir más, para poder vender más y de esa manera, pues, beneficiarse y también, pues, beneficiar, ¿no? El hambre, ¿no? A la gente que quería alimento. Muy bien, entonces tenemos este cambio y lo que se va a hacer es utilizar nuevas técnicas, ¿ya? Para poder producir más en la tierra. Acá voy a destacar una técnica llamada sistema Norfolk. Sistema Norfolk, ¿ya? A ver, ¿en qué consiste esto? A ver, antes de la introducción de este sistema, ¿cómo se trabajaba la tierra? ¿Cómo los campesinos trabajaban sus tierras? Pues de esta manera. Lo que hacían era, a ver, dividen su tierra en tres partes y siembran en dos de las terceras partes. Un tercio de la tierra no era sembrada. ¿Y por qué no? Están desperdiciando la tierra. Es que si siembran en toda la tierra este año y el próximo y el siguiente, pues al tercer año puede que no crezca nada, ¿no? O muy poquito, ¿no? Porque la tierra se ha gastado y no tenían de abonos adecuados, ¿no? Para, pues, fertilizar la tierra nuevamente. Entonces, ¿qué hacían? Sembraban en las dos terceras partes y dejaban un tercio de la tierra sin sembrar, ¿ya? Que crezca lo que, bueno, crezca lo que crece naturalmente, que la tierra recupere sus nutrientes, ¿ya? No sembraban. Entonces, al año siguiente, sembraban en esa tierra y ya no sembraban en otro tercio, en otra parte. Y así iba rotando. Siempre dejaban un tercio de la tierra descansando, ¿ya? A esto se le llamó barbecho. Barbecho. Es una técnica que viene, pues, de la antigüedad, ¿no? O sea que ellos estaban manteniendo una agricultura que no había cambiado mucho desde siglos atrás. Y viene el sistema Norfolk. ¿Y qué es lo que se consigue con esta técnica? El poder sembrar en la totalidad de la tierra año tras año.
el poder aprovechar toda la tierra, ¿ya? No como en el barbecho, que se desaprovechaba una tercera parte. ¿Y cómo hacemos si la tierra pues se desgasta? Lo que tenemos que hacer es rotar los cultivos. No podemos sembrar lo mismo en la tierra. Tenemos que rotar el cultivo. A ver, entonces, agarremos la tierra y dividámoslas en 4 partes. ¿Ya? Entonces, en una parte sembramos trigo, en la otra nabos, en la otra cebada, en la otra alfalfa. Al año siguiente cambiamos, ¿ya? Ahora ya no sembramos trigo en esta parte, sino alfalfa. En esta ya no nabos, sino trigo. Y así vamos rotando, año a año. ¿Qué conseguimos con esto? Que supieron ellos que habían plantas cuyas raíces pues absorbían ciertos nutrientes de la tierra, ¿no? Nitrógeno, y habían otras que no, ¿ya? Entonces, de esa manera, si siembras trigo, el trigo se absorbe pues el nitrógeno, ¿ya? Pero al año siguiente ya no vas a sembrar trigo en esa parte, vas a sembrar alfalfa, y la alfalfa no consume el nitrógeno, ¿ya? Y en ese año, pues, la tierra está recuperando el nitrógeno, ¿ya? Y cuando después vuelve a sembrar el trigo, pues ya está recuperado, ¿no? De esa manera, la solución era rotar el cultivo, ¿ya? Técnica Northway. Entonces, esto hizo de la tierra más productiva en comparación, pues, a lo anterior. Y cuando hablamos de productividad, ya sabes, ¿no? O sea, el poder producir más en el mismo espacio, en la misma extensión de tierra, ¿no? Por supuesto que también van a buscar eh, trabajar en nuevas tierras. Buscaban ganar tierras, pues, en las zonas pantanosas, en las zonas accidentadas, buscar, pues, también mayor tierra agrícola. Entonces, todo esto moderniza la agricultura. Otra cosa era que se podían cultivar alimentos que no eran de Europa, alimentos que habían conocido ellos de América, como el maíz o la papa, ¿sí? Alimentos típicos, pues, de América. Los europeos no comían esto, pero ahora va a ser llevado esto allá. ¿Ya? Hay una población que crece, una población que tiene hambre, la población pobre, sobre todo, ¿no? Que necesita, pues, alimento barato. Y hay un alimento de origen peruano, ¿ya? Ahí lo estoy señalando, un alimento que nació acá, en nuestro país, y que es muy fácil de cultivar, ¿ya? Y es nutritivo. Eh, entonces llevaron la papa a Inglaterra, a todas partes, le van a llamar pues patatas, ¿no? Ellos, y ahí a cultivar papas, a cultivar maíz, aparte, ¿no? Del trigo y lo demás. Pues la papa, que va a ser pues algo barato, ya la gente va a poder pues consumirlo y saciar su hambre. La papa pues se alimenta, ¿no? Claro que ellos verán la papa como un alimento para pobres. Y bueno, sí, pues hay alimentos cuyo precio se dice que es para pobres, ¿no? ¿Ya? Y ahí los ricos a veces no quieren comer cosas así, ¿no? Quieren otras cosas, ¿no? Más exclusivas, ¿no? Pues la papa, ya, tantas cosas podemos utilizarla y nos gusta. Muy bien. Entonces, de esa manera, eh, se puede enfrentar el hambre a través, pues, de la papa. Y claro, otros alimentos también, ¿no? Ahora, otra cosa que el Perú aporta, como puedes ver, ya estamos en Historia Universal, pero el Perú está relacionado, ¿no?, a esto. En el Perú encontraron los europeos el mejor abono natural, el guano, superior pues a excremento que dejaban el ganado, ¿no? Vacas, carneros. El guano le devolvía su fertilidad a la tierra, pues ya mucho mejor que usando otras cosas, ¿ya? Claro que esto corresponde ya para el siglo XIX, ¿ya? La revolución agraria empezó a inicio del siglo XVIII
Continuó al 19 y ahí pues ahora están utilizando guano. Inglaterra nos compró un montón de guano, ¿no?, al Perú. Y con esto pues lograron poder seguir produciendo en un país cuya población seguía aumentando y aumentando. Muy bien, ¿y qué más falta para decir, una agricultura moderna, tecnificada? Ya, pues lo que falta son las máquinas, así es, son las máquinas. Y aquí en esta imagen colocamos pues ejemplos de esas máquinas. Ahí está, ¿no? Entonces ya para siglo XIX vemos pues cómo están usando sembradoras. El mismo nombre nos dice para qué sirve esta máquina, ¿ya? No es un arado cualquiera, ¿no? Es una máquina para sembrar. O están usando segadoras, ¿ya? Con esta máquina pueden cortar fácilmente, pues, el trigo, ¿no? Las plantas. O también una trilladora, ¿ya? Pues esta máquina lo que va a hacer es separar los granos del trigo de la paja, ¿sí? Separar la paja, pues, del trigo, ¿no? ¿Ya? Ya no con las manos del hombre, sino con una máquina. ¿Y qué máquina está usando? ¿Cómo hacen para que la máquina funcione? ¿Ya? ¿Ves saliendo vapor? ¿Ya? Ahí ves el vapor. Pues, ¿qué cosa es esto? ¿Ya? Y acá este hombre está echando carbón, ¿ya? Carbón, vapor, ¿ya? Y esto hace que se mueva esto, y esto hace mover esta trilladora. Pues lo que acá aparece es, ¿ya? Es una máquina de vapor, una máquina de vapor, ¿ya? No saben de lo que se pierde. Ya, nuestro papita, ¿ya? Claro, así es, se me acaba de antojar, no sé, una papita rellena se me acaba de antojar, pues. Eh, y ahora, ¿cómo sacio este antojo? Ya, muy bien. Entonces tenemos cómo la agricultura ya avanzó, ya, y es la agricultura que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Una agricultura moderna, tecnificada, muy productiva. Claro que si eres un campesino que tiene solo un pedazo de tierra y no puedes invertir, ¿no?, en modernizar la agricultura, pues vas a mantener una agricultura tradicional. Pero también existe pues la agricultura, ¿no?, tecnificada. En el Perú, en la costa peruana, pues vemos este tipo de agricultura tecnificada, ¿no? Tal vez en la sierra hay en lugares que no, ¿no? Pero en la costa, pues, ¿no?, en las haciendas que existen acá, pues ya vemos eso, ¿no? Muy bien, entonces, ahí está. ¿Qué consecuencias trajo la revolución agraria? A ver, una mayor productividad agrícola. Así es. A diferencia de antes, pues con los campesinos, cuando ellos eran los únicos que sembraban, ahora pues hay una mayor producción. ¿Y esto qué beneficio trae? A ver, para, para la gente en general, ¿qué beneficio trae? Que ahora va a llegar a los mercados de las ciudades más alimento, ¿ya? Y cuando hay más ofrecido pues en el mercado, el precio tiende a disminuir, tiende a bajar, ¿no? Y así, pues, la gente humilde, ¿no? Los ricos no tienen problemas, pues, ¿no?, en conseguir comida, pero la gente humilde va a poder ahora, con la misma plata, comprar un poco más de comida, ¿ya? Trigo, ¿no?, de papa, lo que considere, y no solo vegetales, ¿no? También leches, carnes, porque no es que están produciendo también bastante nabo, alfalfa, y eso estaba destinado sobre todo al ganado, porque la ganadería también se desarrolló a la par de la agricultura. Y esto le permitía a la gente, pues, ver que ahora la leche, pues, no estaba tan cara como antes. Así es, antes era un lujo, pues, para gente humilde comer carne. Ahora podían comer, pues, algo de carne. Cuando usted sirve ¿no?, un pedazo de carne, pues, piensa que hace cientos de años ya no se daba eso, ¿no? Ahora sí, pues entonces disminuyeron los precios de los alimentos. No es que estén baratísimos tampoco, ¿no?, pero en comparación antes ha disminuido, ¿ya? Muy bien, Inglaterra entonces se convirtió en el país con la agricultura más moderna
gracias a todo esto. Ahora, ¿quiénes también se beneficiaron? Pues los dueños de la tierra, los que aplicaron todo esto y lograron producir más, por lo tanto, vender más, verán cómo pues lo invertido es recuperado y hay ganancias. Y así van a tener más capitales los burgueses. Y se van a preguntar, ¿y ahora en qué invertimos? ¿En qué invertimos? Pues se enterarán que se han inventado máquinas para tejer rápido, para hilar, ¿ya? Entonces, podemos invertir en una fábrica y ponernos a producir tejidos, telas, ropas, ya que toda esta gente que ha aumentado necesita, ¿no?, prendas, ¿ya? Entonces, gracias a que la burguesía logró conseguir más capitales, ¿no?, más riqueza con la revolución agraria, podrá ahora invertir en la industria, ¿ya? Otra actividad, pues, que la burguesía va a impulsar. Otra consecuencia es que muchos campesinos se quedaron sin tierras porque desaparecieron los campos abiertos, recordarás, y también eh, muchos no encontraron trabajo en estas haciendas modernas, porque en la medida que se utilizan mejores técnicas, mejores instrumentos o inclusive máquinas, ya no se necesita tantos brazos, tantos humanos para trabajar. Así que muchos jóvenes no encontraban lugar, ¿no?, de trabajo en el campo. ¿Y qué hicieron? Se despidieron de sus, ¿no?, padres, abuelos y se fueron a las ciudades. ¿Ya? Antes la gente vivía más en el campo. Inglaterra era un país agrícola. Ahora, con la modernización de la agricultura, pues muchos campesinos ya no tenían espacio en el campo. Migraron a la ciudad. ¿A trabajar en qué? Pues en varias cosas, pero había algo nuevo en la ciudad. Comenzaron a abrirse fábricas y estaban buscando trabajadores, aquellos que nosotros llamamos obreros. Así que estos jóvenes que llegaron a las ciudades ya no son campesinos, ahora son obreros, ¿ya?, que van a salir de sus fábricas después de muchas horas de trabajo y van a cobrar, pues, ¿no?, salarios, dinero, ¿no?, capitalismo. Pues de esa manera se relaciona la revolución agraria con la revolución industrial. De esa manera, pues, vemos que la revolución agraria fue un factor importante para el desarrollo de la revolución industrial. Muy bien, pasemos a ver a otras causas de la revolución industrial. Ya le estamos dando importancia a las causas, porque eso han preguntado en la Universidad de San Marcos, han preguntado por la revolución agraria. San Marcos preguntó en una ocasión por ¿en qué consistió la revolución agraria? ¿Ya? En la eliminación de los campos abiertos, ¿sí? En la introducción de los campos cercados, ¿no?, y otras cosas más, claro, ¿no? Muy bien, también esto preguntó la Universidad de San Marcos. ¿Ya? Una causa para que Inglaterra, pues, pueda iniciar la revolución industrial, ¿cuál fue? El crecimiento demográfico, ¿ya? El aumento considerable de la población inglesa. Y también ocurrió esto en Francia y en otros lugares, pues, de Europa, ¿no? ¿Ya? La población europea creció considerablemente en el siglo XVIII. Pero vamos a centrarnos en Inglaterra, porque es el país que nos importa más el día de hoy. A ver, aquí vemos en este cuadro, ¿ya? Vemos en una línea roja, como puedes ver, no, mejor veamos la línea verde primero. ¿Qué nos indica la línea verde? Dice la población, ¿ya? La población. La evolución de la población inglesa entre 1730 a 1800. ¿Qué es lo que vemos? Pues la línea nos indica un gran aumento de la población en estos 70 años que abarca la gráfica, ¿no? ¿Ya? ¿Ves esta línea cómo crece? Ahí está, ¿no? Muy bien. ¿Cómo explicamos esto? Este crecimiento demográfico de Inglaterra. Pues en este esquemita se explica también la razón. Ves que hay unas líneas rojas. La línea continua, roja,
indica la tasa de natalidad. Y la otra línea, roja pero punteada, indica las tasas de mortalidad. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué pasaba antes? Siglo XVII, digamos, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Que habían altas tasas de natalidad. Es decir, las familias tenían muchos hijos, ¿ya? Pero también habían altas tasas de mortalidad, sobre todo infantil, ¿ya? Así como nacían muchos, también morían muchos niños. Y era normal que una madre diga, pues sí, yo tuve 10 hijos, murieron 4, ¿no? Ya, era algo normal, ¿no? Porque se enfermaban de algo, estaban mal alimentados, pues fallecían, ¿no? En ese tiempo pues no había vacunas, tampoco estaban, ¿no? No tenían una nutrición adecuada y pues a corta edad pues las personas somos más frágiles, ¿no? Pero, ¿qué cambió? A ver, la gráfica nos dice que las tasas de natalidad se mantuvieron prácticamente igual. Es decir, las familias seguían teniendo muchos hijos, ¿ya? Muchos hijos en ese tiempo, ¿no? Siglo XVIII hasta el siglo XIX. Lo que cambió fueron las tasas de mortalidad. ¿Qué ves acá? Que disminuyeron, ¿ya? Comenzaron a morir menos, sobre todo niños, pues, ¿no? Personas a temprana edad. Eso cae, ¿ya? Entonces, la diferencia entre, ¿ya?, el tener muchos hijos y que ahora mueran menos es lo que genera este aumento demográfico, ¿ya? El aumento demográfico. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué ahora morían menos niños? Pues, ¿qué tenemos por acá? Que había una mayor disponibilidad de alimentos, ¿ya? Esto, ¿cómo se explica? Pues con la revolución agraria que acabamos de ver, ¿ya? Que ahora hay una mayor producción de alimentos, ¿sí? Más trigo, más papa, maíz, cebada, ¿no? Leche, carne, ¿no? De la ganadería, pues, y hay un abaratamiento, decíamos, de los alimentos. Así que la población pudo nutrirse mejor y de esa forma, pues, soportar mejor las enfermedades, ¿no? Eh, muy bien, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿no?, la razón que une la revolución agraria con este aumento demográfico. Y todo esto, a su vez, se une con la revolución industrial. Ahora, otro factor es que la medicina comenzó pues a cobrar, ¿no?, mayor importancia ahora, ¿no?, mayor desarrollo. A finales del siglo XVIII llegó a crearse la primera vacuna, la primera vacuna. ¿Ya? Acá tenemos a Jenner y la vacuna contra la viruela. Jenner llegó a darse cuenta que esas mujeres que ordeñaban vacas y que se habían contagiado de la viruela vacuna, la viruela de las vacas, de ahí el nombre, ¿no? Vacuna por las vacas, ellas luego cuando se enfermaban de la viruela humana, no morían, resistían, estaban inmunizadas porque se habían contagiado con la viruela de las vacas al ordeñarlas. Entonces había una forma de inmunizar a las personas, ¿ya? Pues se va a hacer intencionalmente, ¿no? Ya que la viruela de las vacas era pues menos mortal, digamos, que la de los humanos, ¿no? Utilizando, eh, ya, pues repitiendo lo que pasó con las ordeñadoras, se podía inmunizar a la gente. Muy bien, entonces hay un avance, ya para el siglo XIX, pues ya los niños comenzarán a ser vacunados y de esa forma, pues ya habrá menos muertes por esta terrible enfermedad, pues la viruela, que mataba en cantidad, ¿no? Muy bien, entonces todo esto explica el crecimiento demográfico, ya que San Marcos ya ha preguntado como una razón para que Inglaterra empiece su revolución industrial. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver el que haya más gente con la revolución industrial?
tiene que ver, ¿no? Así es, porque esta gente demanda productos, quiere ropa, ¿no? Quiere cosas para poder, ¿no?, mantenerse. Entonces, ahí aparece pues el capitalista que dice, pues si acaban de inventarse máquinas que permiten producir más rápido telas y la gente demanda ropa, pues entonces yo invierto en una fábrica textil y me pongo a producir telas, ¿no? Producir ropa. Ya, es un negocio. Si la población no hubiera aumentado, más bien disminuye, como que, ¿para qué voy a producir más, no? Además, que mientras más gente haya, sobre todo en las ciudades, por la migración campesina a las ciudades, más gente está necesitada de trabajo. Y así yo me animo a invertir sabiendo que esta gente necesitada de trabajo va a aceptar el salario bajo que le voy a ofrecer. Muy bien, entonces tenemos todas estas razones. Otra más es que si no fuera por el desarrollo científico y tecnológico de este tiempo, no podía haber revolución industrial. ¿Ya? Sin las máquinas no podemos hablar de revolución industrial. Y esto es producto pues, del desarrollo científico, tecnológico, que empezó pues desde, ¿no?, siglo XVI, XVII. En el siglo XVII hablamos pues de la revolución científica, es decir, del nacimiento de la ciencia moderna. Y ahora en el siglo XVIII, ¿no?, XIX, vemos pues los frutos de ese desarrollo científico, ¿ya? Cómo se ha aplicado conocimientos para acelerar la producción, el transporte, etcétera. Muy bien. Características de la revolución industrial. Pues, ¿qué vemos en esta imagen? Vemos que hay trabajadores humanos, ahí están, pero también hay máquinas que están presentes. Antes no. Antes, en un taller artesanal, pues habían personas, no habían estas máquinas, habían herramientas, instrumentos, ¿no? Para cortar, para coser, martillar, pero no había máquinas. ¿Cómo se vería una imagen posterior, 100 años después? Menos personas y más máquinas, máquinas más modernas, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se vería, pues, más en el futuro? Ya puras máquinas, ya sin seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos indicando? Que a lo largo de la revolución industrial, lo que va a pasar es una sustitución del trabajo humano por el trabajo mecánico, que es el generado por las máquinas. Va a haber una sustitución. Y a esto le llamamos la mecanización del trabajo. La mecanización del trabajo. Así es, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que agarraba mi tisita, pues paraban, ponía a escribir, ¿no? En pizarra, pues, ¿ya? Y hablaba, ¿no? Levantaba la voz, bueno, para que me escuchen los del fondo, ¿no? Muy bien, ahora pues tengo un micrófono, ¿no?, en el pecho, ¿no? Ahora tengo que escribir pues acá, ¿no? En PowerPoint, pues, ¿ya? ¿Qué ha pasado, no? Pues, bueno, ¿ya? La mecanización del trabajo, pues, ¿ya? Bien, así pues en las fábricas vemos este desplazamiento, ¿ya? Ahora, no va a pensar que es inmediato, que ya para ese tiempo pues ya los seres humanos estaban totalmente excluidos, no, es un proceso. Hasta ahora las máquinas no pueden reemplazar completamente al ser humano, ¿no? El ser humano, ser inteligente, su inteligencia todavía no puede ser, pues, ¿no?, reemplazada, ¿no?, por una inteligencia artificial. Ahora, de acá, décadas o siglos, pues, quién sabe, ¿no? Quién sabe si ocurra, ¿no? ¿Ya? Pero ese es el proceso, esa es la tendencia, ¿no?, a esta mecanización del trabajo. Muy bien. Otra característica de la revolución industrial es la producción masiva o en serie. Así es, ¿ya? A diferencia del trabajo anterior, en que un artesano con sus manos creaba pues un bien y quería darle pues algún toque distinto a cada bien.
Y así comprabas un producto artesanal y era pues tal vez algo único. En cambio, lo que sale de la fábrica pues son un montón de piezas repetidas, ¿no? Se sigue un modelo, ¿no? Se repite, se ahorran costos de esta forma, ¿no? Pues la producción en serie. Y para esto tiene que dividirse el trabajo en pequeños pasos. Y los trabajadores tienen que hacer un solo paso, no todos, ¿no? Un artesano empezaba, ¿no?, a elaborar un bien, pues, del inicio hasta el final. En cambio, en la fábrica no es así. Pues. En la fábrica los trabajadores participan solo en una tarea nada más, solo en un paso, no en todo. Como acá, ¿no? Como acá no tienes un profesor que te enseñe pues historia y química y, ¿no?, y trigonometría, pues la tendencia pues es a la especialización, ¿no? De tal manera pues que a veces la profesora de historia no sabemos química, ¿no? Ya nos hemos olvidado. Yo era muy bueno, recuerdo, en matemática, en letras, química y inglés, ¿no? Eran mi debilidad, digamos, ¿no? ¿Ya? Pues ahí estamos, ¿no? También otra característica es que ahora podemos utilizar elementos de la naturaleza que antes no podíamos, no podíamos. Con la revolución industrial, pues el petróleo, ¿no? Esta sustancia, pues que los hombres ya conocían desde antes, pero no sabían cómo aprovechar el petróleo. ¿Qué hacemos con el petróleo? Bueno, lo metemos en unos mecheros, que el fuego se mantenga ahí, que nos dé luz, ¿ya? Pero no como ahora, ¿no? Con el tiempo, en la revolución industrial, pues se van a crear motores de combustión que van a aprovechar el petróleo para hacer que se mueva un automóvil, ¿ya? Pues así es la electricidad, el hombre lo conocía pues desde mucho tiempo atrás, ¿no? Están los rayos, pues, pero ¿cómo aprovechar esa energía? ¿Cómo generarla? ¿Cómo aprovecharla? Pues el hombre no sabía cómo. Ya con el tiempo, el hombre fue capaz de generar energía, ¿no? En plantas hidroeléctricas, el hombre fue capaz de aprovechar la electricidad con motores eléctricos. Y así, pues, iluminó, ¿no? Sus calles, va a poder tener ya teléfono, ¿no? Televisión, pues, con energía eléctrica. Pues entonces la revolución industrial nos permite aprovechar mejor la naturaleza, utilizando materias primas, fuente de energía que antes no sabíamos o no sabíamos cómo utilizar. Ahora sí. Muy bien, entonces tenemos estas características que nos deja la revolución industrial. Pasemos a ver, hemos estado repitiendo que la revolución industrial empezó en Inglaterra, ¿ya? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en ese lugar? ¿Ya? ¿Por qué? Muy bien, acá al costado vemos a Inglaterra. Por cierto, Inglaterra no es toda esta isla. Inglaterra es solo una parte de la isla. Ves que en esta isla, llamada Gran Bretaña, hay tres, digamos, países. Está Escocia al norte, Gales en esta zona oeste y está Inglaterra, que abarca la parte sur y la parte central. Esto es Inglaterra. ¿Ya? Entonces, toda la isla, todo este territorio, la unión de los tres es lo que llamamos Gran Bretaña. ¿Ya? Y acá al costado hay una isla que se llama Irlanda. Irlanda, que un tiempo también llegó a estar junto con Gran Bretaña. ¿Cómo se le ha llamado a la unión de estas islas? El Reino Unido. ¿Ya? El Reino Unido. Muy bien, entonces yo voy a seguir utilizando el término de Inglaterra, pero otros prefieren usar pues el nombre de Gran Bretaña para incluir también Escocia y a Gales. Y otros pues prefieren usar el término Reino Unido para incluir también a Irlanda. ¿Ya? Entonces, para saber que no es lo mismo decir Inglaterra, Gran Bretaña y Reino Unido. No es lo mismo, ¿no? Gran Bretaña está dentro del Reino Unido. Inglaterra está dentro de Gran Bretaña. Ok. Entonces, eh, está bien que diga, pues, que la revolución industrial empezó en el Reino Unido.
o en Gran Bretaña, o en Inglaterra. ¿Ya? ¿Es correcto? Todo esto. Ya que fueron en ciudades inglesas donde empezó la revolución industrial. ¿Así? ¿En qué ciudades? Ah, claro, claro, José Pérez, así es. Para el siglo XIX, este país, la unión de estos territorios era conocido como el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Ese era el nombre oficial del estado que integró todas estas islas. Como actualmente la mayor parte de Irlanda se ha independizado, entonces actualmente, ¿cómo le llamamos a este estado? El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Pues me parece un nombre muy largo, ¿ya? Por eso le voy a seguir llamando Inglaterra, ¿ya? Me van a permitir eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces la pregunta, ¿por qué empezó allí? Pues porque la burguesía de Inglaterra era la que más capitales había acumulado y por eso fue la que pudo invertir y empezar a hacer industria, industria moderna. ¿Ya? Otras burguesías, ¿no?, de otros lugares no habían acumulado como ellos, porque hay quienes reciben plata, pues, y se lo gastan inmediatamente, ¿no? Pues la vida es una sola, hay que vivirla, bajo ese lema, pues, no ahorramos nunca, ¿no? Y no podemos, no tenemos para invertir en algo mayor después. Muy bien, la burguesía inglesa, pues, sí lo hizo y permitió que Inglaterra, pues, dé inicio, ¿no?, a esta revolución. Entonces, ¿qué le faltaba a las demás burguesías? Pues que acumulen capitales. Y para eso tenían que hacer, pues, otros negocios, tenían que buscar, ¿no?, ahorrar sus ganancias. Muy bien, ¿ya? Número dos, la burguesía inglesa controlaba el Estado, su Estado, a diferencia de otros lugares, como Francia o España, donde la burguesía estaba más bien excluida de participar en el Estado. En Francia, que era una monarquía absoluta, la burguesía no podía asumir cargos de gobierno. No, el rey no confiaba en la burguesía, porque la burguesía tenía ideas liberales, ideas en contra del poder absoluto. El rey colocaba pues en los principales puestos a nobles, feudales o al alto clero católico. Entonces, allí, en Francia o en España o en Austria, no había una burguesía gobernante. En Inglaterra sí. ¿Ya? ¿Qué pasó en Inglaterra? Pues la Revolución Gloriosa de 1688. Esta fue una lucha política que le permitió a la burguesía controlar el Estado inglés. En Inglaterra se eliminó definitivamente la monarquía absoluta en 1688. Y lo que se instauró en esta Inglaterra fue una monarquía parlamentaria, donde el rey reina, pero no gobierna. La burguesía, más bien, tenía el control. Ellos accedían al Parlamento y desde el Parlamento elegían al primer ministro. Y el primer ministro es el que asume el gobierno de Inglaterra. Pero ¿quiénes lo podían? Los burgueses del Parlamento. ¿Ya? De esa manera, controlando el gobierno y aprobando leyes que favorezcan esto, la industrialización, es que Inglaterra va a iniciar la revolución industrial. ¿Ya? ¿Qué cosa querían que se aprueben estos burgueses en Inglaterra? Pues el derecho a la propiedad privada. El capitalismo se basa en la propiedad privada. Tenía que estar reconocido como un derecho y que no pueden quitarnos nuestra propiedad privada. Pues entonces el Parlamento va a crear leyes, pues de esa manera estaba garantizada la propiedad privada en Inglaterra. Había seguridad jurídica y esto los animó pues a invertir. En cambio, si inviertes en España, si inviertes en Francia, en Rusia, en Austria, pues allí no estaba reconocida la propiedad privada, no estaban reconocidas los derechos, las libertades. ¿Qué garantizaba que eso que has adquirido siga siendo tuyo? Pues por eso en las monarquías absolutistas la revolución industrial pues no se va a dar, se va a dar en los estados liberales.
¿ya? O sea que Francia nunca se va a industrializar, pues no, hablaremos la próxima semana de la Revolución Francesa que va a convertir a Francia en un Estado liberal. Y ahí, a partir de ese momento, es que va a empezar Francia a industrializarse. Poco a poco, ¿no? Inglaterra ya le llevaba ventaja, pero ¿no? Muy bien. Además, en Inglaterra empezó la Revolución Agraria, que acabamos de estudiar, ¿no? ¿Ya? Además, en Inglaterra habían abundantes recursos naturales. Sin estos recursos, pues no podemos tampoco hacer la revolución industrial. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos hierro, hierro, porque las máquinas, todo esto se hace con hierro, ¿no? Y en Inglaterra se hallaron pues minas de hierro. Necesitamos carbón para mantener el fuego, ¿ya? Para mantener la producción de vapor y el vapor pueda mover las máquinas con una máquina de vapor, ¿no? Y en Inglaterra se hallaron pues numerosas minas de hierro, perdón, minas de carbón, ¿ya? Así es, carbón mineral, conocida como hulla o coque, ¿ya? Y acá se colocan estas manchitas marrones, me parece, sí, corresponden a zonas mineras de carbón, ¿no? Así que Inglaterra tenía los recursos naturales para poder empezar esto. Ya más adelante, cuando se den cuenta que estos recursos se iban a acabar, pues Inglaterra va a promover la toma de los recursos, de las materias primas de otros países. Ya a esto le llamaremos la política imperialista de Inglaterra, el de dominar a países débiles para poder acceder a sus recursos y gastar los recursos de ellos, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Sigamos, a ver, sigamos. El crecimiento demográfico. Así es, hemos ya visto cómo la población inglesa aumentó considerablemente. Y esto, pues, fue una razón de la revolución industrial. Ahora hay más mercados, no más consumidores, más mano de obra disponible. También el desarrollo científico y tecnológico que eh, se dio más en Inglaterra. ¿Y por qué? Porque en Inglaterra vemos la mayoría de los inventos de la primera revolución industrial. ¿Acaso los ingleses eran más inteligentes? ¿Eran más creativos? ¿Ah? ¿Qué era lo que permitió que la mayor parte de los primeros inventos ocurran en Gran Bretaña y no en Francia, no en España? Pues tiene que ver con la propiedad privada. A ver, si yo voy a inventar algo, yo espero sacar provecho de eso. ¿Sí? Pensamiento capitalista, ¿no? Quiero sacar provecho económico de eso. ¿Cómo hago? Pues voy a registrar este invento como mío, ¿sí? A eso le llamamos, pues, patentarlo, ¿no? ¿Ya? Hacer un registro es patentarlo, ¿no? Lo registro a mi nombre. Entonces, si este invento es importante para poder acelerar la producción, pues se tiene que crear muchos de estas máquinas, de estos inventos, ¿no? ¿Ya? Pero todos aquellos que lo hagan tienen que pagarme, ¿no? Porque yo soy el dueño, ¿no? El que pues hizo posible esto. Muy bien, entonces, ¿dónde estaba garantizado el derecho de patentes? ¿En una monarquía absoluta o en una monarquía parlamentaria? Pues en la monarquía parlamentaria inglesa, porque ahí se había reconocido ya pues el derecho a la propiedad privada. En Francia, en la Francia absolutista, no. Ya en España no, en Portugal tampoco, en tierras italianas, alemanas tampoco. Pues por eso vemos que había pues un incentivo a crear nuevas cosas porque podías luego beneficiarte económicamente con estas. Un incentivo que faltaba en otros lugares. Porque en el capitalismo pues queremos ganar de lo que hacemos. Bien. Y la última razón de por qué en Inglaterra empieza esto tiene que ver con su marina de guerra. A ver, antes te asaltaban en los océanos, en los mares. ¿Recuerdas los piratas? Los corsarios que te enseñaron a historia del Perú. Te asaltaban, ¿ya?
Inglaterra ha construido la marina de guerra más numerosa, la más poderosa del mundo para este tiempo. ¿Y qué puede proteger con esto? Pues su comercio exterior. Sus barcos pueden llevar, ¿no?, las mercancías y protegidos. La piratería, los piratas, pues irán desapareciendo, ¿no?, en la medida que hayan barcos poderosos, pues custodiando, ¿no? Muy bien, entonces esto anima también a producir porque no basta con vender en el país, ¿ya? Como los obreros ganan poco, no van a poder comprar todo lo que producimos. Necesitamos venderlo afuera también. Así que era necesario, pues, que fluya el comercio exterior y la marina inglesa aseguraba eso, ya que Inglaterra era considerada la dueña y señora de los mares. Muy bien, entonces ya sabemos dónde y por qué empezó la revolución. ¿Ya? Ahí está. Antes de dejar este mapita, quiero ubicarme en la ciudad de Manchester. ¿Por qué allí? Porque en Manchester fue donde empezó la revolución industrial. ¿Ya? En esta ciudad. No se llama Manchester United, ¿verdad? Así se llama un equipo de fútbol. Solo Manchester. Ahí está. Considerada la primera ciudad industrializada del mundo. La primera en el tiempo, ¿no? La primera que lo hizo. No es que sea hoy pues la ciudad más industrializada del planeta, ¿no? Hoy ya no, pues, porque Inglaterra ya no está arriba de la industria, lo estuvo, ¿no? Ahí está. Y la otra ciudad que también quiero destacar es Liverpool, ¿ya? Ahí está. Tampoco me refiero al equipo de fútbol, sino a la ciudad de Liverpool. Ahí está. Liverpool era, digamos, el puerto, la ciudad portuaria de Manchester. Entonces, todo lo que se producía en Manchester era llevado hasta Liverpool para poder, pues, ¿no?, trasladarlo, ¿no?, exportarlo. Así que hay una conexión entre Manchester y Liverpool, como entre Lima y Callao. Ya, muy bien. Entonces, esta zona es la que más nos interesa. Más que la capital, Londres. Londres no era tanto una ciudad industrializada, sino pues la capital política, ¿no? La capital histórica, ¿no? Con sus atractivos, ¿no? Sus castillos. Muy bien. Ok. Bien. ¿Y qué caracteriza a la primera revolución industrial? Ya hemos dicho que hasta tenemos 4 revoluciones industriales a lo largo del tiempo, ¿ya? Pues, ¿qué caracteriza a la primera de estas revoluciones? Que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. La primera revolución es la revolución del vapor. La segunda es la revolución, pues, del petróleo y la electricidad, ¿no? Y así, ya para la tercera ya está ahí energía nuclear. Pues no es lo mismo, no es la misma tecnología, no son las mismas fuentes energéticas, por eso hacemos esta división en varias fases. Sobre la primera revolución industrial, muchachos, pues, a ver, esta comprende desde 1760 a 1850 aproximadamente, ¿ya? Casi un siglo, esta primera revolución industrial. Muy bien. Ahora, ¿dónde se dio? Pues ya hemos dicho, en Inglaterra, ¿ya? Si nos ubicamos en el siglo XVIII, el único país que tenía industria moderna era Inglaterra, el único. Pero ya cuando empezó el siglo XIX, y aún estamos en la primera revolución industrial, ya surgieron otros países que también comenzaron a industrializarse. Estaban por detrás de Inglaterra, pero ya habían empezado este proceso de modernización económica. ¿Qué países eran estos? Pues Bélgica, considerado el segundo país en industrializarse en la historia, Bélgica, y ahí Francia. Francia para esto ya había vivido la Revolución Francesa. Ya la burguesía había llegado al poder, como veremos la próxima semana. Los Países Bajos, ¿no?, que más conocemos como Holanda. Prusia.
Prusia era un reino alemán. Más adelante, Prusia se va a unir a otros estados alemanes y va a llamarse Alemania. Prusia es lo que hoy es Alemania. ¿Ya? Estados Unidos tenía que estar también. Así es, la independencia de Estados Unidos también favoreció el desarrollo del capitalismo. La burguesía norteamericana también pues buscó invertir, ¿no? en industria moderna, ¿no? Muy bien, ¿ya? Entonces, Inglaterra tiene competencia, pero la competencia estaba por debajo de ellos. Así que Inglaterra es el campeón ya indiscutible de la primera revolución. Distinto será la segunda revolución, como veremos después. En la segunda revolución, Inglaterra fue alcanzada y hasta superada por algunos de ellos. ¿Ya? Así es. Sobre todo Alemania y Estados Unidos. Pero esa es segunda revolución. En la primera, Inglaterra está corriendo no sola, pero está muy por delante del resto. Muy bien. Entonces, esto, pues, es un factor para entender por qué Inglaterra era la primera potencia entre el siglo XVIII y siglo XIX. El éxito en la revolución industrial. Muy bien. También en la primera revolución, las materias primas más importantes que fueron utilizados fueron el algodón y el hierro. El algodón, pues, era transformado en hilos, en tejidos, ¿no? En ropa, y el hierro de igual manera, ¿no? Esta materia prima era transformado, pues, en tantas cosas, ¿no? En armas, en máquinas, en barcos, en ferrocarriles, ¿no? Cuando se inventan los ferrocarriles, el hierro va a ser, pues, fundamental, ¿no? Y así lo vemos en estas imágenes, ¿no? Acá hay una fábrica textil, eh, ¿ya? Hay mujeres en las imágenes, antes no veíamos eso, porque con la revolución industrial las mujeres también van a acceder ahora al trabajo, ¿no? Van a dejar, pues, ¿no? La vida doméstica, al que el hombre pues la había condenado, y ahora va a empezar a trabajar. Y acá en la otra imagen, pues tenemos, al parecer, ya una planta donde están, pues, trabajando metales, ¿sí? Una fundición. Pues, entonces, hierro en un caso, algodón en el otro, ¿no? Están siendo procesados. ¿Cuáles fueron las fuentes de energía principales de la primera revolución? A ver, tenemos el carbón de tipo mineral, ¿ya? Porque el vegetal, la leña, no genera tanto calor, es más contaminante, destruye más la naturaleza, ¿no? Los bosques. El carbón mineral, ¿no? Que hay que extraerlo, ¿no? Hay que construir minas para esto. Le llamamos hulla o coque a ese carbón mineral. También el vapor, porque será el vapor lo que mueva las máquinas. Había que crear vapor, conducir el vapor con una máquina de vapor para, pues, que las otras máquinas funcionen. Muy bien, ¿qué más? La industria. ¿Qué industrias se desarrollaron en la primera revolución? O sea, ¿a qué se dedicaban estas fábricas que se abrieron en Manchester, en Inglaterra? Pues la primera industria, y esto ha sido pregunta también de San Marcos, la primera industria que se desarrolló fue la industria textil, ¿ya? La industria textil. De tal manera que Inglaterra pasó de ser un país agrícola a ser ahora un país textil, a ser el que producía la mayor parte de las telas y las vendía al mundo. Ahí está, ¿no? Bien, la otra industria es la siderurgia o la metalurgia del hierro. Así es, ¿no? También hay, pues, fundiciones, ¿no? Están trabajando el hierro. Muy bien. Invenciones. Invenciones. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos, a ver, una pregunta también que hizo la Universidad de San Marcos es sobre las primeras innovaciones tecnológicas en esta revolución. Y como verás, lo primero que he puesto es
una máquina de tejer y una máquina de hilar, ¿sí? Para generar hilo, para generar tejido. ¿Ya? Ambos inventos en Inglaterra, ¿no? Están los ingleses, Kay y Hargreaves, ahí están. Entonces, fueron máquinas para la industria textil las primeras que fueron creadas. Acá al costado vemos una de ellas, ¿ya? Acá vemos una Jenny. Jenny no es la señorita que está al costado, Jenny es la máquina. Así le puso Hargreaves a su invento. La Spinning Jenny. Era una máquina de hilar. Entonces, esta maquinita permitía, pues, convertir el algodón en hilo mucho más rápido, pues, que lo que hicieran 5 personas, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que hacían 8 personas, ¿ya? Manualmente, lo podían hacer, pues, esta máquina, esta Jedi, con una persona, ¿ya? Entonces, esto, pues, era productividad. Muy bien. ¿Y por qué hay una persona allí? Tiene que haberlo, porque esta máquina no se mueve sola, ¿ya? Esta persona tiene que hacer girar esta rueda para que esto se mueva y se genere hilo, ¿ya? Como cuando pedaleas tu bicicleta, ¿no? Tú mismo tienes que hacer, pues, darle fuerza para que las ruedas, pues, avancen, ¿no? Igual, ¿no? Porque estas máquinas no tenían un motor que la hagan funcionar. Había que el hombre, ¿ya? Pues trasladar su energía, ¿no? Trasladar su movimiento, ¿no? Ahí está. Entonces, le faltaba un motor a estas máquinas, ¿ya? Una solución fue el siguiente, ¿no? Como aún no había motores eficientes, una solución era que la corriente del agua, la fuerza del agua, la energía hidráulica, habría que utilizarlo. Levantamos la fábrica junto al río, colocamos un aspa allí en el río, y que el río pues lo mueva. Y esto hará que se mueva esta rueda, ¿ya? Y así podemos utilizar, pues, ¿no? La corriente del río para hacer que estas máquinas se muevan, sin que el hombre ya intervenga. Está bien, pero ¿y si no hay río cerca? ¿Y si baja el caudal? Pues ya, lo mejor era un motor, ¿no? Para poder construir estas fábricas donde sea. Pues, ¿cuál es este motor? La máquina de vapor de James Watt, lo que vemos en esta imagen. ¿Ya? El invento más importante de la primera revolución, la máquina de vapor. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es generar vapor, ¿ya? Como vemos en este esquemita, lo que tenemos que hacer es, dentro de este caldero tenemos agua, hay que poner el fuego, para eso hay que echar carbón, para mantener el fuego, y entonces el vapor conducido, ¿no? Por estos, ¿no? Tubos, digamos, va a mover un pistón, va a levantarlo, bajarlo, ¿ya? Bien, y esto va a hacer que se mueva esto, este balancín, esta biela, y se mueva la rueda. Entonces, el hombre ya no va a estar, como acá en esta imagen, moviendo la rueda, sino la máquina de vapor va a mover la rueda. Había que prenderla, ¿no? Había que echarle carbón y funcionaba. Y ya no se requería, pues, que una persona esté todo el rato moviendo. Por eso se dice, por eso Samargo preguntó en otra pregunta, que con la máquina de vapor empezó la mecanización del trabajo. ¿Ya? La máquina está haciendo el trabajo y el hombre, pues, está siendo sustituido. Eso es la mecanización del trabajo, esta sustitución. Muy bien, característico de la revolución industrial. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Ahora, eh, acá hay una aclaración que hacer, ¿no? ¿Quién fue el que inventó la máquina de vapor? Ah, James Watt. En verdad no fue James Watt, porque ya existía la máquina de vapor, ya desde muchos años antes.
Acá tenemos a un Thomas Newcomen, ¿ya? Permíteme llamarle así porque en inglés se pronuncia más bonito. Este hombre ya tenía una máquina de vapor. O sea, si me preguntaran quién fue el inventor de la máquina de vapor, yo buscaría este nombre en las alternativas. No Watt, ¿ya? Sino Newcomen. Watt no fue el que inventó la primera máquina de vapor. Lo que hizo él fue perfeccionar. Es decir, la máquina de vapor de Newcomen no funcionaba bien. No era, no funcionaba bien. Y por eso no fue utilizado. Ahí estaba la máquina, pero pues si no es eficiente, no, no se usa, no se vende, ¿no? Pues cuando Watt tomó contacto con una máquina de vapor de Newcomen, ya buscando pues repararlo, se dio cuenta de que había errores en esta máquina, ¿ya? Entonces Watt le va a agregar un condensador al costado, ¿ya? Entonces cuando Watt mejora el modelo, ya ahora sí la máquina de vapor va a funcionar bien, ¿ya? Ahora sí. Entonces Watt pues va a difundir su máquina de vapor con esto, con este agregado, ¿no? Mejorado. Entonces ya es una máquina de vapor pues perfeccionado por Watt, ¿ya? Entonces si les pregunto, pues la importancia de Watt es haber perfeccionado la máquina de vapor, no haberlo creado, ¿ya? Muy bien. Ahí está, listo. Agregamos otros inventos, un telar mecánico, mecánico ya pues porque ya funciona prácticamente solo con la máquina de vapor. Muy bien. Y la máquina de vapor también se va a aplicar al transporte, al transporte. Aquí vemos en pantalla pues dos inventos trascendentales de la primera revolución industrial. El barco a vapor y la locomotora a vapor, todo a vapor, ¿no? Muy bien. Entonces, la primera, ahí vemos, ¿por qué tiene banderita de Estados Unidos? Si no es que todo esto era en Inglaterra, pues algunas cositas no. Este barco a vapor fue inventado en Estados Unidos. El inventor es un tal Robert Fulton. Entonces él va a lograr aplicar la máquina de vapor en un barco, ¿ya? Entonces la máquina de vapor lo que está haciendo es mover estas ruedas, ¿no? Siempre estas ruedas, y así mueve el barco, ¿ya? Pues con esto ya podíamos bajar las velas, nuestras telas para que el viento empuje, ya podíamos pues recoger las velas, como en la imagen aparece, porque ya no eran necesarios. Tenemos la máquina de vapor, ¿ya? Que hace que el barco avance recto, más rápido que usando el viento, ¿no? Muy bien, entonces esto aceleró el transporte de personas, de mercancías, esto pues revolucionó el comercio mundial, ¿no? Porque ahora, pues, en menor tiempo, ya se podía hacer más comercio ahora. Muy bien, con el tiempo habrán pues enormes barcos a vapor, como el Titanic, que también era a vapor, ¿no? Tremendo barco, ¿no? Qué bueno, pues, tremendo barco, pero más grandes eran los icebergs, ¿no? Y al costado vemos pues una locomotora. También le podemos llamar, claro, tren, ferrocarril. Prefiero llamarle locomotora porque así le llamamos a donde está el motor, donde está la máquina de vapor, ¿no? Es lo que jala a los vagones. Ya todo el conjunto, pues, es el tren o el ferrocarril. Lo que importa es la locomotora, porque los vagones y las líneas férreas ya habían desde antes. ¿Y cómo lo jalaban? Con caballos, ¿ya? Pero caballos, eso no es mecanización del trabajo, ¿no? Pues en reemplazo a eso tenemos la locomotora. Ahí está, ¿no? También tiene una máquina de vapor, como puedes ver, hay que echarle carboncito, pues, y de esa manera mantenemos el fuego, mantenemos el vapor y mueve la rueda, ¿ya? Y arrastra, pues, ¿no? Todo esto. Muy bien.
¿A quién recordamos cuando hablamos de los inicios del ferrocarril o de la locomotora a vapor? Pues a George Stephenson. Stephenson, ¿ya? Ahí está. Muy bien. ¿Y dónde fue que se construyó la primera línea de ferrocarril en el mundo? Pues la primera, justamente en Inglaterra. Fue una línea de ferrocarril que unió Manchester con Liverpool. La ciudad que tenía las fábricas de tejido, Manchester, con el puerto de Liverpool para que pueda ser exportado, ¿no? Y así esto facilitó pues el transporte de mercancías, el comercio, pues ahí está. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias de la primera revolución industrial? A ver, el capitalismo pasó a una etapa de mayor desarrollo. Antes hemos hablado del capitalismo mercantil, ese que no tenía máquinas. Ahora pasamos al capitalismo industrial, que sí tiene, ¿no? ¿Ya? La diferencia es que uno no había maquinismo en el otro sí. Y hay mayor producción, por lo tanto, en el capitalismo industrial. Podemos hablar del triunfo del capitalismo, porque era claramente un sistema de producción superior al feudal, que aún existía en estos años. Y con el capitalismo, ¿quiénes triunfan? Los burgueses, como clase social, porque ellos hicieron posible esta revolución al invertir sus capitales. Muy bien. También la aparición del proletariado, es decir, de la clase obrera, ¿ya? Antes habían trabajadores, sí, pagados con un salario, pues también, ¿no? Pero el término clase obrera o proletariado lo usamos con la revolución industrial, a partir de la revolución industrial, ¿ya? Muy bien, pronto será fácil identificar a un burgués y a un obrero, ¿no? El burgués será pues el que haya aportado el capital y el obrero pues el que aporta su fuerza de trabajo, ¿no? Y así nació la sociedad industrial, la sociedad capitalista industrial, ¿no? Que hasta el día de hoy pues vemos. Muy bien. Ahora, pero como mucha gente necesitaba trabajo, los salarios fueron muy bajitos en ese tiempo y las jornadas de trabajo eran muy largas. Trabajaban 14 horas diarias o 15, a veces hasta 16, lo cual era pues inhumano. Y con los salarios bajos, entonces podemos hablar de explotación del trabajo asalariado. ¿Ya? Entonces, la mayoría de estos obreros van a tener duras condiciones laborales. ¿Ya? ¿Y dónde está el Estado para que diga, no, no, máximo 8 horas o no puedes pagarle menos de esta cantidad, un salario mínimo, o que no se trabaja domingos, y si trabaja tienes que pagarle adicional? El Estado aún no daba ninguna ley que protegiera a los trabajadores de la fábrica, aún, o a otros trabajadores, aún el Estado no creaba ese tipo de leyes. ¿Ya? Tenemos que esperar a las protestas sociales, a las protestas obreras, ¿no? A lo largo del siglo XIX, ¿no? 20, para que poco a poco se den pues leyes favorables a los trabajadores. Por ahora, pues, no había nada de eso, ¿no? Pues, con la ausencia del Estado, pues, hablamos de una explotación, ya que todo estaba, pues, a la voluntad del capitalista, ¿no? Él ya veía, pues, cuánto le pagaba, cuántas horas, si quieres, ¿no? Hay otra gente esperando trabajar, ¿no? Muy bien, y explotaban también a las mujeres, que ahora accedieron al trabajo, pero pues hasta eran más explotadas que los varones, porque haciendo lo mismo, trabajando la misma cantidad de horas, recibían menos salario. Pero si hacen lo mismo, están en el mismo tiempo, ¿por qué les pagan menos? Pues la única explicación será el machismo. Y también accedían los niños al trabajo, ¿ya? También, sobre todo, pues en aquellos lugares donde se requería de gente pequeña para el trabajo. Imagínate, en la minería, habían socavones, habían huecos donde no entraba pues un adulto, ¿no?
como en esta imagen, ¿no? Ahí están, ¿no? Los niños trabajaban, ¿no? Y esto no estaba prohibido. No habían leyes que prohibieran el trabajo infantil, ¿ya? Entonces también hay una explotación contra ellos, ya que hasta les pagaban mucho menos, pues, que a los varones o mujeres adultos, ¿no? Entonces es el aspecto negativo que trae la revolución industrial, ¿ya? Esto debido, pues, a unos capitalistas que quisieron, pues, ahorrarse costos contratando niños o mujeres pagándoles menos, ¿no? Pues, muy bien, no todos, claro, eran así, ¿no? Habrá gente consciente, siempre hay gente consciente y gente, pues, del otro tipo, ¿no? Muy bien, tenemos el decaimiento de la producción artesanal como otra consecuencia de la revolución industrial. ¿Y qué significa esto? Que aquellos dueños de talleres artesanales van a tener que cerrar sus talleres porque no podían competir con las fábricas. Las fábricas producían más rápido con las máquinas y ofrecían sus productos a menor precio que el del taller. Así que tenían que cerrar. No cerraron todos, pero hay una caída pues de la producción artesanal, manual. Muy bien. Esto tiene que ver también con movimientos de protesta obreros. Esos artesanos despedidos de los talleres, que ahora se convirtieron en obreros en las fábricas, ganando menos que cuando eran artesanos, pues le echaron la culpa a las máquinas. En esta imagen vemos cómo esta máquina está siendo destruido por este grupo de obreros. ¿Cómo se le llamó este movimiento de destrucción de máquinas? ¿El ludismo o el movimiento ludita? Así se le ha conocido. ¿Ya? Fue un primer movimiento obrero que culpó a la máquina de que perdieron sus trabajos o que los podían despedir, pues, porque habían recortes, ¿no?, de personal. El otro movimiento que también surge a finales de esta primera revolución industrial es el cartismo. ¿Cartismo? ¿Y eso de qué viene? De carta. Sí, viene de una carta. ¿Ya? Los obreros de Inglaterra firmaron en una carta exigencias al Parlamento inglés, ¿no? Como en esta caricatura, ahí está el obrero llevando esta enorme carta a este parlamentario. ¿Qué le están pidiendo? Pues mejores condiciones laborales, ¿no? Leyes sociales que los proteja, pero sobre todo lo que más pidieron fue derecho a voto, poder votar, sufragio universal masculino. Masculino, sí, aún no se plantea el voto femenino. Siglo XIX todavía, ¿no? Siglo XX ya será cuando la mujer pueda votar. Así que ludismo y cartismo. También los primeros sindicatos aparecen en Inglaterra a finales de esta primera revolución. Los sindicatos son pues asociaciones de obreros, ellos se juntan para en conjunto hacer sus reclamos a los empleadores. Es más, ¿no?, en mayor fuerza cuando es así. Pues al inicio estuvieron prohibidos los sindicatos, ¿no? Ya con el tiempo, pues será un derecho, ¿no? La huelga estaba prohibida, con el tiempo la huelga será un derecho, ¿no?, del trabajador. Bueno, pues ya, igual te pueden despedir, ¿no? Pues los obreros están siendo explotados, entonces surgieron ideologías que van a denunciar esto y van a buscar, pues, eliminar el sistema capitalista, que consideraban era un sistema, pues, explotador. Aparece el anarquismo, el socialismo, ¿ya? Ideologías radicales, ideologías obreras que van a surgir, pues, desde mediados del siglo XIX. El anarquismo culpó al Estado de la explotación, ¿ya? Para el anarquismo, el Estado tiene que ser abolido. Debe haber una sociedad sin gobernantes. El socialismo culpó a la propiedad privada, que como unos tienen y otros no, por eso hay desigualdad, por eso hay explotación. Entonces el socialismo pues va a plantear, ¿no?, la eliminación de la propiedad privada, una sociedad sin propiedad privada, donde las cosas sean de todos. Ya hablaremos más sobre estas ideologías. La población sigue aumentando
¿ya? Porque ahora, pues no solo están aprovechando la revolución agrícola, los avances en la medicina, ¿no? En la higiene, también la revolución industrial, porque eso también abarata otras cosas, como las ropas que están produciéndose pues en las fábricas. Hay una mejora, sí hay una mejora, pero no suficiente, ¿no? Lo que reclaman los socialistas. ¿No? Muy bien. Y las ciudades que van a desarrollar la industria, pues crecerán. Se volverán enormes ciudades porque recibieron mucha gente que buscaba trabajo, ¿no? Así es, crecen. Antes las ciudades, pues, no tenían ni 50.000 personas. Pues ahora van a tener 100.000, ¿no? 500.000, con el tiempo pues son 1.000.000, ¿no? Lima tiene más de 10 millones de habitantes actualmente, ¿no? Y Lima no es pues la ciudad más moderna que hay, ¿no? Pues estas son las consecuencias. Bien muchachos, entonces con esto vamos a terminar el tema, la primera revolución industrial, ya espero que me haya dejado entender. Vamos ahora a tomar nuestro examen, nuestro traumático, como le llaman ustedes. Muy bien. Ingresamos entonces a intranet y buscamos el temático de historia universal. Cualquier problema, nos hacen llegar ya. Bien, chicos, entonces nos vemos. Ya, ingresen por favor el temático. Aprovechamos